Pensaba que sus miles de millones le daban derecho a ser cruel. Pensaba que la barrera del idioma era un muro seguro tras el que ocultar sus insultos. Se equivocaba. Cuando Nikolai Petro, uno de los magnates inmobiliarios más temidos de la ciudad, entró en la sala de obsidiana, solo vio a otra camarera anónima con uniforme. No sabía que la mujer que le servía el vino guardaba un secreto que echaría por tierra toda su velada, y tal vez su reputación. Presta mucha atención, porque el momento en que se rompe la arrogancia es el momento que no querrás perderte. Esta es la historia de cómo una sola frase en ruso silenció a un multimillonario. La lluvia en Manhattan no era solo lluvia. Era un implacable ataque helado que parecía despojar a la ciudad de su glamour, dejando solo los huesos de acero grisáceos que había debajo. Pero dentro de la sala de obsidiana, situada en la planta 44 de la Torre Sterling, el tiempo no era más que un telón de fondo pintoresco, una película muda que se proyectaba contra las ventanas de cristal que iban del suelo al techo. Aquí el aire olía a aceite de trufa blanca, caoba envejecida y dinero antiguo. Daisy Bennett se ajustó el cuello de su uniforme almidonado en el reflejo de una maceta de latón pulido. Parecía cansada, pero no del tipo de cansancio que proviene de la falta de sueño, aunque tenía mucho de eso al compaginar un máster en lenguas eslavas en Columbia con turnos a tiempo completo aquí, sino del tipo de agotamiento profundo del alma que proviene de ser invisible. A sus 26 años, Daisy era un fantasma en su propia vida. Para los clientes de la sala de obsidiana, era un par de manos que servían carne wagyu y rellenaban copas de cristal con Dom Prin. No era Daisy la chica que podía recitar de memoria la lista de precios, ni la que actualmente cuidaba de una madre diabética cuyas facturas médicas la estaban devorando. Era solo una camarera. La mesa 4 es tuya esta noche, Bennett, el jefe de sala, el señor. Henderson espetó al pasar, mirando su reloj. Henderson era un hombre que sudaba ansiedad. Le aterrorizaba Cleonel, lo que le convertía en un tirano con el personal. Y, por el amor de Dios, arréglate el pelo. Es Nikolai Petro. Daisy sintió un nudo frío en el estómago. Nikolai Petro. Incluso en una ciudad de multimillonarios, Petro era un tiburón entre peces de colores. Era un inversor de capital riesgo ruso-estadounidense, conocido tanto por sus adquisiciones hostiles y despiadadas como por su temperamento. La prensa sensacionalista lo llamaba el príncipe de hielo de Manhattan. No solo cenaba, atrapaba. «Entendido», dijo Daisy, con voz firme, a pesar de los nervios. Se alisó un mechón rebelde de cabello oscuro y lo volvió a recoger en un moño apretado. Necesitaba las propinas de esa noche. La receta de insulina de su madre había duplicado su precio y el alquiler de su pequeño apartamento en Queen llevaba 3 días de retraso. No podía permitirse cometer ningún error. Las puertas del ascensor de la entrada privada se abrieron con un suave silbido y el ambiente del restaurante cambió al instante. Fue un cambio tangible en la presión. Nikolai Petro entró. Era más joven de lo que parecía en los periódicos, tal vez de unos 35 años, y vestía un traje a medida de color carbón que probablemente costaba más que toda la matrícula universitaria de Daisy. Era guapo, con un aire depredador, y sus ojos azul pálido escaneaban la sala como si estuviera evaluando una propiedad que pretendía demoler. A su lado había otras 3 personas. A su izquierda estaba Isabella Vance, una supermodelo cuyo rostro aparecía actualmente en las vallas publicitarias de Times Square. Llevaba un vestido que parecía de plata líquida y una expresión de aburrimiento permanente. A su derecha había 2 hombres con trajes caros similares, socios o quizás aduladores. Daisy reconoció a uno de ellos como Julian Thorne, un gestor de fondos de cobertura, al que habían prohibido la entrada en otros 3 restaurantes por lanzarle una copa de vino a un sumiller. «Siéntalos», le susurró Henderson al oído a Daisy, empujándola ligeramente hacia adelante. «Y no hables a menos que te hablen. Petro odia las charlas». Daisy respiró hondo, se puso su máscara profesional, una sonrisa educada y neutral, y se acercó al grupo. «Buenas noches, señor Petro. Bienvenido a la sala Obsidian», dijo, señalando la mesa de la esquina con vistas al parque central. «Por aquí». Nikolai no la miró, ni siquiera parpadeó. Simplemente entregó su abrigo al encargado del guardarropa sin detener su paso y pasó junto a Daisy como si fuera un mueble. Fue el primer insulto de la noche, casual y ensayado. Cuando se sentaron,
El grupo ya estaba hablando en voz alta, y sus risas se imponían sobre los susurros de los demás comensales. Eran los dueños del lugar y lo sabían. «Quiero el 82 Lefit», ladró Nikolai antes incluso de abrir el menú. Miró por la ventana, de espaldas a la sala. «Y dile al chef que si las vieiras están gomosas como la última vez, compraré este edificio solo para despedirlo». Julian Thorne soltó una risa áspera y ladrante. «Despiadado, Nico. Absolutamente despiadado». Daisy permaneció en silencio junto a la mesa, con la libreta en la mano, esperando el resto de los pedidos de bebidas. Sintió la familiar punzada de la humillación, la forma en que no reconocían su presencia hasta que necesitaban algo. Pero se lo tragó. El alquiler, la insulina, la matrícula, repitió el mantra en su cabeza. «Agua con gas», dijo Isabella, sin levantar la vista de su teléfono. «Scotch solo. El Macallan 25», añadió Julian. Daisy asintió y escribió rápidamente. «Por supuesto, haré que el sumiller traiga la carta de vinos inmediatamente para la selección de añadas». Se dio la vuelta para marcharse y fue entonces cuando lo oyó. Fue el primer desliz. Nikolai se inclinó hacia Julian, bajando la voz una octava y pasando con fluidez del inglés a un ruso gutural y rápido. «Mishnetaki». Daisy se quedó paralizada durante una milésima de segundo, de espaldas a la mesa. La frase quedó suspendida en el aire, invisible para todos los demás, pero golpeándola como una bofetada física. «Parece un ratón asustado, ¿verdad?» La abuela de Daisy era de San Petersburgo. El ruso no era solo un idioma que Daisy estudiaba, era el idioma de la cocina de su infancia, el idioma de las canciones de cuna y el idioma sobre el que estaba escribiendo su tesis doctoral. Entendía cada matiz, cada inflexión. No se dio la vuelta. Siguió caminando hacia la barra, con los nudillos blancos mientras agarraba la bandeja de plata. «Solo un ratón», pensó, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. «Solo un ratón asustado que necesita este trabajo». Aún no sabía que el ratón estaba a punto de rugir. La hora punta de la cena comenzó en serio. La cocina era un caótico ballet de chefs gritando y sartenes traqueteando, en marcado contraste con el sereno comedor. Daisy se movía entre los dos mundos, llevando platos de fougre y risotto de langosta, con la mente constantemente volviendo a la mesa 4. Cada vez que se acercaba a la mesa de Nikolai Petro, el aire se sentía más pesado. Estaban consumiendo alcohol a un ritmo alarmante. El 82 Lefit había desaparecido, sustituido por una botella de Crystal y luego otra. Con cada copa, su volumen aumentaba y con él su arrogancia. Daisy se acercó para recoger los platos de aperitivos. La mesa era un desastre de migas y manjares a medio comer. Isabella apenas había tocado su tartar de atún, ya que se había pasado todo el plato haciéndose selfies con el flash apagado. «¿Está todo a su gusto?», preguntó Daisy en voz baja mientras alcanzaba el plato de Nikolai. Él no movió el brazo para dejarle espacio. Ella tuvo que pasar torpemente a su alrededor, con cuidado de no rozar su traje. «El tartar era mediocre», dijo Nikolai en inglés, con voz aburrida. «Dígale al chef que está perdiendo su toque». «Le transmitiré el mensaje, señor», dijo Daisy mientras apilaba los platos en su brazo izquierdo, luchando ligeramente con el peso y el ángulo. Nikolai se volvió hacia Isabella. Sonrió con aire burlón, con los ojos brillantes de maliciosa diversión. Volvió a hablar en ruso, asumiendo que el cifrado de una lengua extranjera lo hacía invencible. «Posmotri is», se burló, señalando vagamente a Daisy con su copa de vino. «No», Daisy contuvo el aliento. «Mira sus manos, rojas y ásperas. Probablemente friega suelos en su tiempo libre». Era un golpe bajo. Sus manos estaban ásperas. Estaban agrietadas por los detergentes agresivos que utilizaba para limpiar las mesas del restaurante y por lavar a mano la ropa de su madre para ahorrar en la lavandería. Eran las manos de una superviviente, no de una fregadora de suelos. Isabella soltó una risita vacía. No hablaba ruso, pero entendió el tono. Sabía reconocer la burla cuando la oía. «¿Qué estás diciendo, Nico? Estás siendo malo otra vez. Solo estoy admirando la fauna local», respondió Nikolai en inglés, guiñándole un ojo. Luego, volviéndose hacia Julian, continuó en ruso, esta vez más rápido, arrastrando ligeramente las palabras. «Apuesto a que ni siquiera entiende lo que estamos comiendo. Para ella esto es solo comida cara. Preferiría una hamburguesa».
Julian se echó a reír a carcajadas y dio una palmada en la mesa. Dios, me encanta cuando te pones así. Daisy sintió que le subía el calor por el cuello y le enrojecían las mejillas. Ya no era solo vergüenza, era ira. Ira fría y dura. Había pasado 5 años analizando la sintaxis de Dostoyevsky y la poesía de Pushkin. Había traducido documentos diplomáticos para ganar un dinero extra. Tenía una inteligencia que podía dar 1000 vueltas a esos matones con fondos fiduciarios. Sin embargo, ellos la miraban y solo veían a una sirvienta. Volvió a la cocina con las manos temblorosas. ¿Estás bien, Bennett? Era Marco, el segundo chef. Era un hombre amable, uno de los pocos que trataba al personal de cocina como seres humanos. Vio la mirada en sus ojos. Estoy bien, dijo Daisy con voz tensa. La mesa 4 es un reto. Petro, se burló Marco, limpiándose las manos con un trapo. Ese tipo es una amenaza. No dejes que te afecte. Solo sirve el plato principal. Cobra y vete a casa. Sirve el plato principal. Cobra, vete a casa. Daisy miró la bandeja que la esperaba. 4 platos de ternera wagyu cocinada al punto, adornados con pan de oro comestible. Era grotesco. El precio de uno de esos filetes podía pagar su alquiler de 3 meses. Cogió la bandeja. Era pesada, lo que la hacía sentir más firme. Al volver al comedor, vio que Henderson la observaba con atención. Hizo un sutil gesto con la mano para que se diera prisa. Se acercó a la mesa 4. El ambiente había cambiado ligeramente. Parecía que estaban discutiendo sobre algo relacionado con los negocios. El acuerdo en Moscú se está desmoronando, Nico, decía Julian en inglés, con aire preocupado. Si los reguladores examinan los informes medioambientales, estamos perdidos. Nikolai hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Los reguladores están comprados. Me he encargado personalmente. Daisy comenzó a colocar los platos. Filete para la señora. Filete para el caballero. Cuando colocó el plato de Nikolai delante de él, éste la miró con los ojos vidriosos. Le molestaba que le interrumpieran la conversación. Miró el filete y luego a Daisy. Decidió que necesitaba reírse una vez más para reafirmar su dominio. La miró fijamente a los ojos y habló en ruso con una sonrisa cruel en los labios. La mesa se quedó en silencio, esperando la traducción, o tal vez simplemente disfrutando del tono de mando. Escucha, si se te cae esto sobre mi traje, te despediré y te haré pagar la limpieza durante el resto de tu patética vida. Algo dentro de Daisy se rompió. No fue un chasquido fuerte. Fue el silencioso clic de una cerradura al abrirse. El miedo a Henderson se evaporó. La preocupación por el alquiler pasó a un segundo plano. Lo único que quedaba era la dignidad de su educación y el orgullo de su herencia. Se había cansado de ser un ratón. Terminó de colocar el filete en la mesa con perfecta precisión. Ajustó los cubiertos, dio un paso atrás, juntó las manos delante del delantal y miró a Nikolai Petro directamente a los ojos. La mesa se quedó en silencio, intuyendo que algo iba mal. Las camareras no hacían ese tipo de contacto visual. No se ponían de pie con esa postura. Respiró hondo y abrió la boca. El silencio que Daisy impuso no era ruidoso. Era un vacío. Era la repentina inspiración de aire antes de un trueno. Durante 3 horas había sido invisible. Una no entidad con chaleco y pantalones negros. Simplemente un mecanismo de entrega. Pero ahora estaba de pie al borde de la mesa 4. Parecía más alta. El cansancio que le había encogido los hombros se evaporó, sustituido por la postura rígida y firme de una mujer que sabía exactamente quién era. Miró a Nikolai Petro. Lo miró de verdad. Vio la mínima dilatación de sus pupilas, el leve brillo de sudor en su frente por el vino, la arrogancia grabada en las líneas nasolabiales alrededor de su boca. Él esperaba que ella se disculpara, que se alejara corriendo, que se acobardara. Daisy no se acobardó. Dejó que una pequeña sonrisa triste tocara sus labios, una sonrisa de lástima, no de sumisión. Cuando habló, su voz no era el tono monótono de una camarera. Era rica, resonante y perfectamente modulada, y era en un ruso de San Petersburgo impecable. Vibes poet oboin. Comenzó a pronunciar las sílabas con su lengua como si fuera mercurio líquido, suave y frío. Segda, preocúpese por su traje, señor Petro. Pero las manchas de vino se pueden quitar. Por desgracia, las manchas en su alma y en su educación son permanentes. La reacción fue instantánea y visceral. Nikolai se quedó paralizado.
El tenedor, a medio camino de su boca, se detuvo en el aire. Era como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en una película. La sonrisa burlona se desvaneció de su rostro, sustituida por una expresión de absoluta incomprensión. No era solo que ella hablara ruso, era cómo lo hablaba. Su acento era aristocrático, refinado, el ruso de la antigua inteligencia, muy superior a su propio dialecto áspero y endurecido por los negocios. Isabella, que no entendía las palabras, pero sí el cambio de poder, miró de Nikolai a Daisy con la boca ligeramente abierta. Julian Thorne bajó su vaso de whisky y entrecerró los ojos. Daisy no había terminado. Sintió una peligrosa y embriagadora descarga de adrenalina. Desvió la mirada hacia Julian y luego volvió a Nikolai, refiriéndose a su comentario anterior sobre la hamburguesa. Y Delia, continuó, manteniendo la voz lo suficientemente baja como para que solo los de su mesa pudieran oírla, creando una esfera íntima de humillación. Yampureri, clase. Y para que conste, no me gustan las hamburguesas. Prefiero a Chekhov y a la gente que entiende que el dinero no compra la clase. Tus manos pueden ser suaves, pero tus palabras son groseras. Mis manos son ásperas porque me gano la vida con un trabajo honrado, no burlándome de quienes te sirven la comida. Hizo una pausa, dejando que las palabras rusas se posaran sobre el mantel como piedras pesadas. Luego volvió sin esfuerzo al inglés, con el rostro convertido en una máscara de cortesía profesional. Disfrute de su carne wagyu, señor. Está cocinada al punto, tal y como la pidió. Durante 10 segundos, nadie se movió. El ruido ambiental del restaurante, el tintineo de los cubiertos, el suave murmullo del jazz. Las risas del bar parecían pertenecer a otro universo. En la mesa 4, el tiempo se había detenido. El rostro de Nikolai se tiñó de un tono carmesí que combinaba con las cortinas. Era un hombre que había construido su imperio sobre el control. Controlaba los mercados, controlaba las salas de juntas y controlaba a las mujeres. Ser reprendido por una camarera en su propia lengua materna, delante de sus compañeros, era una anomalía en su realidad. No podía procesarlo. Julian fue el primero en romper el silencio. Soltó un silbido bajo e incrédulo. Maldito Nico, creo que te acaba de matar. Los ojos de Nikolai se clavaron en Julian, furiosos, y luego volvieron a Daisy. Apretó los puños sobre el mantel blanco. Parecía que quería volcar la mesa para gritar, para afirmar su dominio físicamente, porque intelectualmente acababa de ser desarmado. ¿Quién eres?, susurró Nikolai con voz ronca. El inglés le resultaba torpe después de la poesía de su ruso. Soy su camarera, señor Petrov. Daisy dijo con la barbilla alta. Me llamo Daisy y en breve pasaré a atender su mesa. Se dio la vuelta, con movimientos precisos y militares. Se alejó de la mesa, sintiendo el calor de su mirada quemándole entre los omóplatos. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Sus manos, ocultas en los pliegues de su delantal, temblaban tan violentamente que tuvo que apretarlas en puños. Lo había hecho. Había cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás. El camino de vuelta a la estación de servicio le pareció como caminar bajo el agua. Los sentidos de Daisy estaban sobrecargados. Podía oír la sangre corriendo en sus oídos. Sabía con aterradora certeza que probablemente acababa de perder su trabajo. La gente como Nikolai Petro no se tomaba a la ligera las humillaciones. No aplaudían el ingenio de las clases bajas. Lo aplastaban. Llegó a la estación de servicio y se agarró al frío mostrador de mármol, tratando de estabilizar su respiración. Bennett. El silbido vino de detrás de ella. Era Henderson. Se materializó entre las sombras como un mal presagio. Tenía el rostro crispado por el estrés. No había oído la conversación, pero había visto el lenguaje corporal. Había visto cómo Nikolai Petro se quedaba paralizado. Había visto la perturbación en la atmósfera sagrada de la sala de obsidiana. ¿Qué has hecho?, susurró Henderson agresivamente, acorralándola contra la máquina de café expreso. ¿Por qué el señor Petro te mira como si quisiera despellejarte viva? Te equivocaste con el pedido. Te dije que lo quería medio crudo. El pedido fue perfecto. Señor Henderson, dijo Daisy, con la voz ligeramente temblorosa. Intentó pasar junto a él, pero él le bloqueó el paso. No me mientas, espetó Henderson. Lo vi dejar de comer, vi la expresión de su rostro. Lo ofendiste. Dios, sabía que no debía haberte dado esta sección. Eres demasiado torpe. No lo ofendí.
Daisy dijo con un destello de su anterior furia. Simplemente respondí a una pregunta que me hizo. Tú no respondes preguntas. La voz de Henderson se elevó con pánico. Tú sirves, tú sonríes, tú desapareces. Ese es tu trabajo. Antes de que Daisy pudiera responder, se produjo un alboroto en la mesa 4. No fue un grito, fue el sonido de cristales rompiéndose. Daisy y Henderson giraron la cabeza rápidamente. Nikolai Petro se había levantado de golpe, haciendo chirriar la silla contra el suelo de parqué. En su prisa, o tal vez en su ira ciega, su mano barrió la mesa, haciendo volar su copa de champán de cristal. Esta se estrelló contra el suelo, salpicando fragmentos de cristal y caro vino añejo sobre el impoluto mantel blanco y el suelo pulido. El restaurante se quedó en silencio. Todas las cabezas se volvieron. Nikolai no miró el desastre. Miraba directamente a Daisy. Tenía los ojos muy abiertos, enloquecidos. Le señaló con el dedo al otro lado de la sala. ¡Tú!, gritó. Henderson palideció. Parecía como si estuviera a punto de sufrir un infarto. Dios mío, está furioso. Henderson no esperó una explicación. Entró en modo de control de daños. Agarró a Daisy por el brazo, clavándole los dedos en el bíceps con tanta fuerza que le dejó un moratón. Ven conmigo, le espetó. Ahora mismo. La arrastró al suelo, tirando de ella hacia la mesa 4 como si fuera un cordero sacrificial. Daisy intentó soltar su brazo, pero él la sujetaba con fuerza. Señor Petro, lo siento muchísimo. Henderson comenzó a disculparse incluso antes de llegar a la mesa. Se inclinaba ligeramente mientras caminaba, en una patética muestra de cortesía. Por favor, perdone la torpeza del personal. Esto es inaceptable, absolutamente inaceptable. Llegaron a la mesa. El desastre era enorme. El vino goteaba desde el borde de la mesa hasta la alfombra. Isabella había levantado las piernas, molesta porque sus zapatos se pudieran mojar. Julian observaba la escena con una sonrisa torcida, disfrutando del espectáculo. Nikolai estaba allí de pie, respirando con dificultad. Miró a Henderson y luego a Daisy. Ella, Henderson, tartamudeó, empujando ligeramente a Daisy hacia adelante. Es nueva, incompetente. Me encargaré de esto inmediatamente, señor Petro. La retiraré del servicio. Le invitaré a toda la comida. Le traeré el 64 Vintage por cuenta de la casa. Henderson se volvió hacia Daisy, con el rostro deformado por una máscara de furia justificada. Discúlpese, Bennett. Discúlpese con el señor Petro por arruinarle la velada y luego vacíe su casillero. Ha terminado. Daisy sintió que el mundo se le venía abajo. Despedida. Así, sin más. El dinero de la matrícula, la insulina, todo se desvaneció ante la cobardía de Henderson. Miró a Henderson, sintiendo cómo la repugnancia le subía por la garganta. Luego miró a Nikolai. El multimillonario la observaba. No miraba el vino derramado. No miraba a Henderson. Estaba estudiando a Daisy con una intensidad que la ponía nerviosa. Vio al gerente maltratándola. Oyó la palabra despedida. Daisy se enderezó la chaqueta. Liberó su brazo del agarre de Henderson con un tirón brusco. No voy a disculparme por su torpeza, señor Petrov, dijo, con voz clara en la sala silenciosa. Esta vez habló en inglés para que todos pudieran oírla. Y no voy a disculparme por tener dignidad, jadeó Henderson. Fuera ahora mismo. Espera. Esa sola palabra cortó los gritos de Henderson como una navaja. Provenía de Nikolai. Nikolai Petro rodeó la mesa, pisando los cristales rotos con sus zapatos de cuero italiano. Ignoró el vino que empapaba el pantalón. Se acercó a Daisy, invadiendo su espacio personal y elevándose sobre ella. Henderson cerró la boca, temblando. Esperaba que Nikolai la golpeara o tal vez llamara a seguridad para echarla. Nikolai se inclinó y acercó su rostro a pocos centímetros del de ella. Daisy podía oler el caro whisky y el persistente aroma de la colonia. No se inmutó. Mantuvo la mirada fija, sus ojos azules clavados en los fríos de él. «¿Hablas ruso?», dijo Nikolai suavemente en inglés. No era una pregunta. «Sí», respondió Daisy. «Dialecto de San Petersburgo», murmuró él. «Académico, casi arcaico. ¿Dónde lo aprendiste?» «En la Universidad Kolia», dijo Daisy. «En los estudios de posgrado y con mi abuela». Nikolai la miró fijamente durante un largo y incómodo momento. La ira en sus ojos competía con otra cosa. Sorpresa, respeto, o tal vez la constatación de que,
Por primera vez en años, alguien lo había visto realmente a él, no a la cartera, sino al hombre, y lo había encontrado deficiente. Giró la cabeza lentamente para mirar a Henderson. ¿La vas a despedir?, preguntó Nikolai, con una voz engañosamente tranquila. Henderson asintió enérgicamente, pensando que se estaba alineando con el multimillonario. Sí, señor, inmediatamente. Ha sido irrespetuosa. Lo ha sido. Cállate, dijo Nikolai. No lo gritó, simplemente lo soltó como si fuera un peso. La boca de Henderson se cerró con un clic audible. Nikolai se volvió hacia Daisy. La tensión en la habitación era tan densa que resultaba sofocante. «¿Crees que eres mejor que yo?», le dijo Nikolai. «Porque lees libros, porque memorizas poesía». «Creo», dijo Daisy, eligiendo sus palabras con la precisión de un cirujano, «que el carácter se define por cómo tratas a aquellos que no pueden hacer nada por ti. Y según esa definición, señor Petro, usted es un hombre muy pobre». El insulto quedó flotando en el aire. Julian Thorne volvió a reír, una risa nerviosa. «Tiene agallas, Nico. Eso hay que reconocerlo». Nikolai apretó la mandíbula. Una vena le latía en la sien. Estaba al borde del precipicio. Podía destruirla. Podía hacer una llamada y asegurarse de que nunca volviera a trabajar en esta ciudad. Pero entonces se le crispó la comisura de los labios. «Traduce esto», dijo Nikolai, pasando repentinamente al ruso, con los ojos brillantes de desafío. Daisy no dudó. Quien no se arriesga, no bebe champán. Nikolai miró los cristales rotos y el cristal desperdiciado en el suelo. Soltó una breve y aguda carcajada. No era un sonido alegre, pero ya no era de enfado. Era el sonido de un hombre al que acababan de dar un puñetazo en la cara y se daba cuenta de que seguía en pie. «Henderson», dijo Nikolai, sin apartar la mirada de Daisy. «Sí, señor», chilló el gerente. «Si la despides», dijo Nikolai, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido bajo y amenazador, «compraré este edificio, desalojaré este restaurante y lo convertiré en un aparcamiento. ¿Lo entiende?». Henderson parecía como si le hubieran dado una bofetada con un pescado mojado. Parpadeó rápidamente. «Perdón, ya me ha oído», dijo Nikolai. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una tarjeta de crédito negra, de las que están hechas de titanio y no tienen límite. Se la tendió a Daisy, no a Henderson. «Traiga otra botella», le dijo Nikolai a Daisy, «y tráete una copa para ti». Daisy se quedó mirando la tarjeta. «Estoy de turno, señor. No puedo beber». «Te compro el turno», dijo Nikolai. «Siéntate». La silla de la mesa 4 estaba tapizada en terciopelo, de un negro intenso que parecía absorber la luz. Cuando Daisy se sentó, no se sintió como una invitada. Se sintió como un espécimen bajo un microscopio. El restaurante seguía paralizado. Los comensales de las mesas adyacentes, senadores, actrices y magnates de la tecnología, fingían comer, pero sus ojos se desviaban hacia el espectáculo. Una camarera, todavía con su delantal, sentada con el príncipe de hielo. Era un escándalo en tiempo real. Henderson se había evaporado. Había cogido la tarjeta de titanio con manos temblorosas y había huido al sótano, probablemente rezando, para que el suelo se abriera y lo tragara antes de tener que volver. Daisy se sentó en el borde del asiento, con la espalda recta y las manos cruzadas en el regazo para ocultar los temblores. Era muy consciente de la jerarquía. Era la única persona de la mesa que llevaba poliéster. Todos los demás iban vestidos con seda y lana. «Relájate», dijo Nikolai. La observaba de nuevo, con la barbilla apoyada en la mano y los ojos pesados pero agudos. «Parece que estuvieras esperando al pelotón de fusilamiento. ¿No es así?», preguntó Daisy con voz firme. «El señor Henderson está descorchando una botella que cuesta más que mi coche. Cuando llegue la cuenta y la adrenalina se desvanezca, quizá te des cuenta de que has cometido un error». «Yo no cometo errores», respondió Nikolai con tono seco. «Yo hago inversiones». Julian Thorne se inclinó hacia adelante, removiendo su whisky. El impacto inicial había desaparecido, sustituido por una curiosidad voraz. Miró a Daisy como se mira a un perro que habla, con una mezcla de diversión e incredulidad. Así que Julian la miró de arriba abajo con los ojos. Daisy era Daisy, la erudita. «Cuéntanos, ¿qué hace una estudiante de literatura rusa con un título universitario en el siglo XXI, aparte de servir carne a sus superiores?» Era una trampa, un cebo. Quería que ella se pusiera a la defensiva. Daisy volvió su mirada hacia Julian. De cerca, su piel era demasiado suave,
probablemente el resultado de costosos peelings químicos. Carecía del peligroso carácter de Nikolai. Julian era blando, un hombre que había heredado el poder en lugar de conquistarlo. Aprende a leer a las personas, dijo Daisy con frialdad. La literatura es el estudio de la condición humana. Te enseña a reconocer la tragedia, la comedia y la rapidez. Dejó que sus ojos se posaran en Julian, una fracción de segundo más de lo necesario en la palabra rápido. Isabella Vance soltó una risa burlona y aguda. Sacudió el pelo y el vestido plateado brilló. Vaya, qué luchadora. Nico, ¿de verdad vas a dejar que la sirvienta nos dé lecciones? Es aburrido. Cállate, Isabella, dijo Nikolai. Ni siquiera la miró. Isabella retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Se desplomó en su silla, sacó su teléfono y empezó a escribir furiosamente un mensaje a alguien, abandonando efectivamente la conversación. Henderson regresó. Sudaba profusamente. Llevaba una botella de Salon Lames Neal de 1996, un champán rubio legendario por su frescura y su precio. Sirvió una copa nueva para Nikolai, rellenó el vaso de agua de Julian y con una mirada de pura agonía, colocó una copa de cristal delante de Daisy. Vertió el líquido dorado. Las burbujas subieron en una columna frenética perfecta. «Deja la botella», ordenó Nikolai. «Y vete». Henderson volvió a desaparecer. «Bebe», le dijo Nikolai a Daisy. «Ya te lo he dicho», respondió Daisy, sin tocar la copa. «Estoy trabajando». «He comprado tu tiempo», replicó Nikolai con voz grave. «Durante la próxima hora trabajarás para mí, pero no como camarera. Considéralo una consulta». «¿Una consulta sobre qué?» «Sobre la honestidad», dijo Nikolai. Cogió su copa. «Todos los que están en esta mesa me mienten. Julian me dice que mis ideas son brillantes porque quiere gestionar mi cartera. Isabella me dice que soy divertido porque quiere estar en mi yate. Tú», la señaló con el dedo, «eres la primera persona en 5 años que me dice a la cara que tengo el alma mancillada». Levantó su copa. «Zacnost a la honestidad». Daisy dudó. El aroma del champán desprendía notas cítricas y de flores blancas. Era el aroma de un mundo del que ella estaba excluida, pero ya estaba sentada. La línea estaba cruzada. Extendió su áspera mano roja y agarró el delicado tallo de la copa. La levantó. «Zacnost», susurró. Dio un sorbo. Era exquisito. Sabía a luz de las estrellas y hierro frío. «Entonces», dijo Nikolai, bajando su copa, «estás estudiando los clásicos. ¿Quién es tu favorito?» «Lemonto», dijo Daisy al instante. «Un héroe de nuestro tiempo». Nikolai levantó una ceja. «Peturin, el hombre superfluo, el cínico que destruye todo lo que toca porque está aburrido». «No solo está aburrido». Daisy lo corrigió, olvidándose de sí misma por un momento, dejándose llevar por la pasión académica. «Es producto de una sociedad que no aprovecha su talento. Se vuelve cruel porque no tiene dónde canalizar su grandeza. Es una tragedia de potencial desperdiciado». Nikolai la miró fijamente. El ruido del restaurante pareció desvanecerse aún más. «Una tragedia de potencial desperdiciado», repitió lentamente, saboreando las palabras. Bajó la mirada hacia sus manos. Manos que movían miles de millones de dólares. Manos que destruían empresas. «¿Y tú crees que yo soy Peturin?» «Creo», dijo Daisy, mirándolo a los ojos, «que estás aburrido, señor Petro, y eso te hace peligroso. Pero Purin murió solo en un viaje a Persia. No fue un final feliz». Julian se echó a reír, rompiendo el hechizo. «Dios, Nico, te estás psicoanalizando. Esto es oro, oro puro». Pero Nikolai no se reía. Miraba a Daisy con una intensidad extraña, un hambre que no tenía nada que ver con la comida o el sexo. Era el hambre de un hombre que por fin había encontrado un adversario con el que merecía la pena jugar al ajedrez. «Quizá», murmuró Nikolai en ruso, para que solo ella pudiera oírlo. «Quizás tengas razón. Putin era libre. Y tú eres libre, Daisy». Daisy miró su uniforme, al gerente que observaba desde las sombras, la imagen mental de las facturas impagadas de su madre. «No», respondió en ruso. «Nickness para Borden. Nadie es libre». La hora se alargó. Se vació la botella de salón y se pidió otra, un vino tinto pesado y melancólico. Esta vez, un Cabernet Screaming Eagle. Daisy bebía con moderación, con lucidez, consciente de que necesitaba mantener la cabeza despejada. Nikolai, sin embargo,
Bebía con un ritmo funcional y aterrador. No parecía borracho, parecía agudizar sus aristas, volviéndose más irregular. La conversación había pasado de la literatura a lo único que realmente les importaba a hombres como Nikolai y Julian, el juego de la acumulación. Julian estaba cada vez más nervioso. No dejaba de mirar su reloj y de echar un vistazo a una tableta que había sacado de su maletín. La pantalla brillaba con un texto denso. Nico, tenemos que firmar la adquisición de Chelyabinsk antes de medianoche, hora de Moscú. Julian insistió, tocando la pantalla. El equipo legal envió el borrador final hace una hora. Es una transferencia estándar de derechos mineros. Solo necesitamos tu firma digital. Nikolai hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Está bien, he leído el resumen. Fírmalo. No has leído el anexo completo, dijo Julian con voz tensa. Pero el resumen era claro. Es un trato limpio, bajo riesgo, alto rendimiento. Si esperamos, los inversores chinos se lanzarán a por él. Daisy los observaba. No sabía nada de altas finanzas, fusiones y adquisiciones, pero entendía el lenguaje corporal y vio algo en Julian Thorne que le puso los pelos de punta. Estaba demasiado ansioso. Su pie marcaba un ritmo rápido bajo la mesa. No era solo un subordinado tratando de hacer su trabajo. Era un jugador tratando de cobrar antes de que el croupier se diera cuenta de las cartas marcadas. «Enséñamelo», suspiró Nikolai. Cogió la tableta de Julian. El documento estaba en ruso, ruso jurídico, una densa y impenetrable maraña de jerga burocrática, voz pasiva y terminología arcaica. Incluso los hablantes nativos tenían dificultades con él. Nikolai lo hojeó, moviendo los ojos rápidamente. Demasiado rápido. Lo estaba hojeando. Era arrogante y estaba ligeramente ebrio. «Bien», gruñó Nikolai. Levantó el dedo para pulsar el botón de aprobación. Daisy sintió un tirón en el estómago. Era irracional. No era asunto suyo. Si Nikolai Petro perdía millones, era justicia kármica. Pero el recuerdo de Lemonto, de la discusión sobre el potencial desperdiciado, persistía y más que eso, odiaba ser invisible. Odiaba la suposición de que era demasiado estúpida para entender su mundo. «¿Puedo?», preguntó Daisy. Su voz era suave, pero detuvo el dedo de Nikolai a milímetros de la pantalla. Julian giró la cabeza hacia ella. «Disculpa, son datos corporativos confidenciales. Eres camarera. Limítate a servir el vino». «Lo está leyendo demasiado rápido», dijo Daisy a Nikolai, ignorando a Julian. «Y tú estás cansado. El ruso jurídico es complicado. Un sufijo puede cambiar la responsabilidad de toda una cláusula». Nikolai la miró, luego miró la tableta y volvió a mirarla a ella. Le tendió el dispositivo. «Léelo», la desafió. «Nico», protestó Julian, con el rostro enrojecido. «¿Estás loco? Le estás mostrando documentos confidenciales a una civil. Esto es una violación de los protocolos del acuerdo de confidencialidad». «No me importa», dijo Nikolai. «Léelo, Daisy. Dime que me he perdido». Daisy cogió la pesada tableta. Sus ojos se acostumbraron al brillo. Empezó a leer. Era un texto difícil, obligaciones, subcláusulas, indemnizaciones. Pero Daisy había pasado 3 años traduciendo escrituras de propiedad del siglo XIX para su tesis. Conocía el ritmo de la ofuscación burocrática. Sabía cómo los funcionarios rusos ocultaban el cuchillo dentro del ramo. Leyó la primera página, estándar. Leyó la segunda página, estándar. Luego, en la tercera página, en una subsección sobre responsabilidades de remediación ambiental, se detuvo. Su dedo se detuvo sobre un párrafo. La sintaxis era enrevesada, una frase que se extendía a lo largo de 6 líneas sin pausa. Julian dijo, sin levantar la vista. El resumen mencionaba la cláusula de degradación histórica retroactiva. Julian se quedó paralizado. Tomó un sorbo de su whisky, con la mano ligeramente temblorosa. ¿El qué? ¿Es una cláusula estándar? No, dijo Daisy. Miró a Nikolai. No es estándar tal y como está redactada. Pasó al ruso para ser más precisa. Predimasha de ata. Aquí dice que aceptas la responsabilidad no solo por los daños futuros, sino por todos los daños medioambientales causados por el anterior propietario desde 1990. Hizo una pausa para que lo asimilara. Esta mina está en Chelyabinsk, continuó en inglés, una de las regiones más contaminadas de la Tierra. Si firmas esto, no solo estás comprando una mina, estás comprando 3 décadas de limpieza de residuos tóxicos,
El coste no sería de millones, sería de miles de millones. Arruinaría a esta filial. El silencio en la mesa era absoluto. Era más pesado que el silencio tras el vaso caído. Nikolai giró lentamente la cabeza para mirar a Julian. El depredador había vuelto. El alcohol parecía haberse evaporado de su organismo, dejando solo una ira fría y dura. Julian, dijo Nikolai en voz baja, ¿es esto cierto? Yo confié en el equipo legal, balbuceó Julian, con sudor brotando en su labio superior. Yo no. La traducción podría ser ambigua. No es ambigua. Daisy interrumpió con voz firme. La gramática es instrumental. Responsabilidad total. Es explícito. Nikolai miró la tableta que Daisy tenía en las manos. Luego miró a su amigo y socio comercial. Me has vendido en corto, susurró Nikolai. Se dio cuenta de lo que había pasado. Apostaste contra el acuerdo. Querías que lo firmara para que las acciones se desplomaran cuando se hicieran efectivas las responsabilidades. Ibas a vender las acciones en corto. Julian se levantó de la silla, haciendo mucho ruido. Esto es ridículo. No voy a escuchar a una camarera interpretar leyes internacionales complejas. Me voy. Siéntate, rugió Nikolai. El sonido era aterrador. No era el grito de un comensal. Era la orden de un oligarca. Julian se sentó. Parecía un globo desinflado. Nikolai le quitó la tableta a Daisy. Miró la cláusula que ella había señalado. No la leyó. Confiaba en ella. Canceló la transacción con un violento movimiento del dedo. Dejó la tableta sobre la mesa y se volvió hacia Daisy. Por primera vez en toda la noche, no había burla en sus ojos. No había arrogancia. Había miedo. El miedo de un hombre que se daba cuenta de que casi se había tirado por un precipicio. Y la única persona que lo había salvado era la persona a la que había insultado durante 2 horas. Me acabas de salvar, dijo Nikolai, con voz llena de asombro. Me acabas de ahorrar $400 millones. Daisy se sentía agotada. La adrenalina estaba bajando. Solo quería irse a casa. No lo hice por usted, dijo en voz baja. Lo hice porque odio la mala gramática. Se levantó. El turno había terminado técnicamente. Tengo que irme, señor Petro. Mi madre necesita su medicina. Empezó a alejarse, dejando al multimillonario, a la modelo y al banquero traidor sentados entre los restos de su velada. Espere, gritó Nikolai. Daisy se detuvo. No se dio la vuelta. No vengas a trabajar mañana, dijo Nikolai. A Daisy se le encogió el corazón. ¿La estaba despidiendo de todos modos? Por despecho, porque ella lo había visto débil. ¿Por qué?, preguntó con voz débil. ¿Por qué?, dijo Nikolai, y ella pudo oír la sonrisa en su voz. Estás sobrecualificada y porque tengo una vacante para un traductor. El sueldo es negociable, pero te aseguro que se gana más que sirviendo filetes. Daisy se dio la vuelta. Nikolai estaba de pie. Levantó su copa de vino tinto oscuro. Haz zafra, Daisy, dijo. Hasta mañana, Daisy. Daisy lo miró. Miró a Henderson asomándose desde la cocina. Miró el lujo que la rodeaba. Azafra, Nikolai, respondió. Salió de la sala de obsidiana, dejando que las pesadas puertas de cristal se balancearan detrás de ella. Entró en el ascensor de servicio, pulsó el botón de la planta baja y cuando se cerraron las puertas, finalmente se permitió sonreír. El ratón no solo había rugido, sino que se había apoderado de la casa. El viaje en metro de vuelta a Queens fue una transición discordante. Solo una hora antes, Daisy había estado bebiendo un champán añejo que costaba más que los cheques anuales por discapacidad de su madre. Ahora estaba apretujada entre un obrero cansado y un adolescente que escuchaba música a todo volumen, con las luces fluorescentes del tren parpadeando sobre su cabeza. Cuando abrió la puerta de su pequeño apartamento en la planta baja, la golpeó el olor a radiadores viejos y colervida, el olor de la pobreza. Su madre, Catherine, dormía en el sillón reclinable, con la respiración superficial. Una pila de sobres rojos con cartas estaba sobre la encimera de la cocina. Notificaciones finales. Daisy tocó la tarjeta de visita de titanio que llevaba en el bolsillo. Estaba caliente, como un talismán, o tal vez como oro falso. Esa noche no durmió. Se quedó tumbada en la cama, mirando las manchas de humedad del techo, reviviendo la escena. ¿Realmente había humillado a un multimillonario? ¿Realmente le había ofrecido un trabajo? A la fría luz de las 4 de la madrugada, los acontecimientos en el Obsidian Room parecían un sueño febril.
Hombres como Nikolai Petro no contrataban camareras para dirigir sus imperios. Se sobaban, se daban cuenta de que se habían dejado seducir momentáneamente por una novedad y seguían adelante. A las 8 de la mañana, la duda se había convertido en una pesada piedra en su estómago. Decidió que no iría. No podía soportar la humillación de que la seguridad la rechazara, de oír a Nikolai reír y decir, era una broma, ratoncita. Entonces, a las 8:15 de la mañana, llamaron a la puerta. No era un mensajero. Era un hombre con traje negro y un auricular. ¿Daisy Bennett? Preguntó. No parecía encajar en Queens. Sí, el señor Petrov ha enviado un coche. Le espera para la reunión informativa de las 9 de la mañana. Daisy miró su atuendo, unos pantalones de chándal gastados y una camiseta. No voy vestida para eso. No pensé que hablara en serio. El conductor miró su reloj. Tiene 10 minutos, señorita Bennett. Al señor Petro no le gusta esperar. El trayecto hasta la Torre Sterling transcurrió en silencio. Daisy se sentó en la parte trasera del Maybach, observando cómo la ciudad se desvanecía ante sus ojos. Se había puesto su único traje para entrevistas, un conjunto azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano para sus presentaciones de posgrado. Estaba limpio, pero el corte era anticuado. Cuando llegó a las oficinas del ático de Petro Holdings, el ambiente era completamente diferente al del restaurante. Aquí, el aire crepitaba con el comercio de alto riesgo. Los teléfonos sonaban, los analistas gritaban frente a hileras de monitores y las paredes estaban cubiertas de obras de arte abstracto que parecían agresivas y caras. La recepcionista no le preguntó su nombre. Simplemente señaló las puertas dobles de roble al final del pasillo. Está en la sala de juntas. Daisy caminó por el pasillo. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero recordó la sensación de la copa de champán en su mano. Sar frunció el ceño. Con honestidad, empujó las puertas para abrirlas. La sala de juntas era enorme. Una larga mesa de mármol negro dominaba el espacio. Nikolai estaba sentado a la cabecera, con un aspecto impecable, como si no hubiera consumido 3 botellas de vino la noche anterior. Pero no estaba solo. Julian Thorne estaba allí. Pero Julian no estaba sentado. Estaba de pie, pálido y desaliñado, flanqueado por 2 agentes de seguridad de la empresa y una mujer que parecía abogada. Nikolai levantó la vista cuando Daisy entró. Su expresión era indescifrable. «Ah», dijo Nikolai, con la voz resonando en la gran sala. «Llega la experta en sintaxis». Señaló una silla a su lado. «Siéntate, Daisy». Daisy se sentó. Evitó mirar a Julian, cuyos ojos perforaban el suelo. «Estábamos discutiendo el contrato de Chelyabinsk», dijo Nikolai en tono coloquial. «Parece que mi equipo legal ha confirmado tu traducción. La cláusula de responsabilidad estaba efectivamente oculta en el anexo. Un error administrativo, según el señor Thorne». «Fue un error, Nico», suplicó Julian, con la voz quebrada. «Juro que no lo vi». «¿No lo viste?», repitió Nikolai. Pero una camarera que leía boca abajo en un restaurante con poca luz después de trabajar un turno de 10 horas sí lo vio. Nikolai se levantó y se acercó a Julian. El silencio en la sala era aterrador. «No tolero la incompetencia, Julian, pero desde luego no tolero la traición. Estabas vendiendo acciones en corto. Esta mañana hemos encontrado las órdenes de compraventa». Julian se desplomó. La lucha se le había acabado. «Sacadlo de aquí», dijo Nikolai a los guardias de seguridad, «y llamad a la SEC. Quiero que lo procesen por uso de información privilegiada». Mientras Julian era arrastrado fuera, no miró a Nikolai, miró a Daisy. Ya no había odio en sus ojos, solo conmoción. Había sido derrotado por la persona a la que no había considerado digna de mirarla a los ojos. Cuando se cerraron las puertas, Nikolai exhaló. Se volvió hacia Daisy. La intensidad de tiburón se suavizó solo un poco. «Anoche le ahorraste a la empresa $400 millones», dijo. «Te lo dije», respondió Daisy con voz firme. «Es que odio la mala gramática». Nikolai se rió entre dientes. Cogió una carpeta de la mesa y se la deslizó hacia ella. «Esto no es una oferta de trabajo para una traductora», dijo. Daisy abrió la carpeta. Era un contrato de trabajo. El título en la parte superior decía Analista Senior de Relaciones Internacionales. Sus ojos se posaron en la cifra del salario. Se detuvo. Parpadeó. Era más dinero del que su madre habría ganado en 10 vidas. Era suficiente para los mejores médicos. Era suficiente para una casa con jardín
Era suficiente para ser libre. No puedo aceptarlo, dijo Daisy en voz baja. Nikolai frunció el ceño. ¿Por qué no te parece suficiente el salario? No, dijo Daisy. Es demasiado. No tengo experiencia en finanzas. Soy licenciada en literatura eslava. Soy camarera. La gente dirá. ¿Qué dirá la gente? La interrumpió Nikolai. Que te acostaste con alguien para llegar a la cima. Déjalos hablar. No contrato por los logros del currículum, Daisy. Contrato por el carácter. Contrato a la persona que tiene el valor de decirme la verdad cuando todos los demás mienten para conservar sus bonificaciones. Se inclinó hacia ella, apoyando las manos en la mesa de mármol. Tienes una mente aguda. Entiendes la cultura, lo que significa que entiendes a las personas. Puedo enseñarte finanzas en 6 meses. No puedo enseñarte la integridad, que o se tiene o no se tiene. Daisy miró el contrato. Pensó en los sobres rojos que tenía en el mostrador. Pensó en el señor Henderson, chasqueando los dedos. Tengo condiciones, dijo Daisy. Nikolai levantó una ceja. Estás negociando bien. Necesito prestaciones médicas completas con efecto inmediato para mi madre, sin periodo de espera. Hecho. Y necesito terminar mi máster. Clases nocturnas. Pagaré la matrícula, dijo Nikolai. Considéralo desarrollo profesional. Y una cosa más, dijo Daisy. Dime, quiero cenar en el Obsidian Room esta noche, y quiero la misma mesa. Nikolai sonrió. Esta vez era una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Te recogeré a las 8, un año después. La lluvia volvía a caer sobre Manhattan, pero dentro del Obsidian Room hacía calor y todo era dorado. Daisy Bennet estaba sentada en la mesa 4. No llevaba poliéster. Llevaba una chaqueta crema a medida que inspiraba respeto. Sostenía un vaso de agua mineral mientras revisaba un informe sobre el clima geopolítico en Europa del Este. Su agua con gas, señorita Bennet. Daisy levantó la vista. Una joven camarera que parecía aterrorizada y agotada estaba colocando el vaso con manos temblorosas. Tenía una mancha de flor en el delantal. Daisy sonrió. Se vio a sí misma en los ojos de la chica. El miedo, el agotamiento, la esperanza. Gracias, dijo Daisy. Cerró la carpeta. ¿Cómo te llamas? Emily, señora. Bueno, Emily, dijo Daisy. Respira hondo. Estás haciendo un gran trabajo y asegúrate de comprobar la añada del Cabernet de la mesa 7. El gerente ha mezclado las cajas antes. La chica la miró atónita por su amabilidad. Gracias, muchas gracias. Nikolai Petro se sentó en el asiento frente a Daisy. Parecía cansado, pero feliz. Colocó una mano sobre la de ella sobre la mesa. ¿Lista para la reunión de fusión?, preguntó. Siempre, respondió Daisy. Miró por la ventana las luces de la ciudad. Ya no era un ratón, no era un fantasma. Era Daisy Bennet, y había reescrito su propia historia, frase a frase. Dicen que el carácter es lo que eres cuando nadie te observa. Pero a veces el carácter es lo que eres cuando la persona más poderosa de la sala te observa y te niegas a ser insignificante. Daisy Bennet no solo cambió su cuenta bancaria esa noche, cambió la definición de poder en una sala llena de gente que pensaba que era dueña del mundo. Demostró que la dignidad es una moneda más valiosa que el oro y que, a veces, la voz más silenciosa de la sala es la única que vale la pena escuchar. Nikolai Petro aprendió que nunca se sabe quién tiene las llaves de tu salvación. Puede que sea la persona que te sirve el agua. A todos. Si esta historia os ha emocionado, o si alguna vez os habéis sentido subestimados y habéis querido demostrar al mundo que se equivoca, pulsad el botón me gusta ahora mismo. Es de gran ayuda para el canal. Y quiero saber qué habríais hecho vosotros en el lugar de Daisy. ¿Habríais guardado silencio o habríais alzado la voz? Contádmelo en los comentarios. Los leo todos. No olvidéis suscribiros y activar la campana para no perderos ninguna historia que lleve el drama de la vida real directamente a vuestra pantalla. Nos vemos en la próxima.